Profesor, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan, me escuchan? Buenas tardes, profe. Hola Valentina, ¿qué tal? Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, limpiando. Ay, sí. Aprovecho, aprovecho. Empezando la faena de la tarde. Muy bien, muy bien. Ay, no, pues qué gracia. Está bien, pues está bien. Al menos por ahí, de esa forma hacen ejercicio, pues, ¿no? Ya, se Ah, ejercitan. no, pues. Ya me dijo que Claro. estoy gorda. Para que conserven la línea ahí. Muy bien, pues estamos conectándonos aquí entonces para nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca química y vamos a entrar a un nuevo tema, ¿ya? El tema de hoy va a ser nomenclatura inorgánica. Este es un nuevo tema muy importante, ya que aquí vamos a tratar varios conceptos que vamos a ver luego, ¿ya? Así que estén muy atentas a la clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy día de avanzar, pero vamos a centrarnos más que nada en la teoría, ¿ya? Si de repente no nos queda tiempo para los ejercicios, ya igual la próxima semana me parece que ya vamos a estar haciendo repaso. Ahí ya vamos a tratar más que nada los ejercicios, ¿ya? Entonces, muy bien, atentas por eso. Traten también de tener a la mano su tablita, ¿ya? Su tablita periódica. Si no la tienen, ya les he puesto en el Classroom, junto con el material de la clase de hoy, les he puesto ahí una tabla periódica de forma virtual. Entonces también por ahí la pueden descargar, ¿ya? Si es que no la tienen en físico, al menos para que la tengan en virtual. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora sí, el tema de hoy, nomenclatura inorgánica. Ya, vamos a darle su punto de asistencia por entrar temprano. Valentina, muy bien. Y Valeria también, muy bien, muy bien. Obvio. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Qué ahora pasó con Leonardo? Está almorzando, seguro Leonardo. Ese Leonardo está durmiendo.
De repente, de repente. Muy bien, vamos a iniciar. Nomenclatura inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura es la técnica, ¿ya?, o el sistema que se ha creado para poder nombrar los compuestos químicos, ¿no? Como leemos ahí, dado que existen millones de compuestos, lo que hacemos con la nomenclatura es asociar los nombres con las fórmulas de cada uno de estos compuestos químicos, ¿ya? Entonces, relaciona eso, nombres y fórmulas químicas, de manera sistemática, cosa que se nos hace más fácil recordarlo. ¿Ya? Antiguamente, por ejemplo, existían elementos como el oro, la plata, el cobre, que como eran pocos, o sea, se conocían pocos elementos químicos, entonces, bueno, no se les tomaba tan, no se tomaba tan en cuenta el asunto de relacionarlo con su fórmula o su composición, ¿no? Sencillamente se les llamaba por ese nombre. Pero ahora sí, ahora ya conocemos millones, miles de millones de elementos químicos, incluso fusiones o mezclas entre unos y otros. Por eso es que se hace necesario relacionar los nombres con las fórmulas mediante la nomenclatura. Entonces, estas reglas para nombrar estos compuestos se formularon en 1957 por la UPAC, ¿no? La UPAC, aquí vemos el logo de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Es un organismo internacional que sirve como regulador, ¿no? Y regula precisamente todas estas notaciones en la nomenclatura. Muy bien. Un concepto muy importante para poder entender este tema va a ser el de números o estados de oxidación, ¿ya? Que lo vamos a ver para que podamos nombrar los compuestos. Entonces, en base a ello se han creado sistemas de nomenclatura que sirven precisamente para simplificar estos nombres. Y actualmente tenemos 3 de ellos: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura propia de la UPAC, ¿ya? Entonces, probablemente eso es un tema que ustedes ya han visto el año pasado. Vamos a tratar de hacer un repaso. Esperemos que recuerden, ¿no? Para poder avanzar rápido este tema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a iniciar entonces con lo que es función química, ¿ya? Dentro de lo que es la nomenclatura, lo que vamos a estudiar nosotros son los compuestos. Los compuestos se van a organizar mediante funciones. Estas funciones, ¿cuáles van a ser? Van a ser las combinaciones que nosotros hagamos con los elementos químicos. Entonces, dentro de estas combinaciones tenemos, por ejemplo, las combinaciones con oxígeno. Si el oxígeno yo lo junto o lo combino con un metal, voy a obtener un óxido básico. Pero si lo combino con un no metal, voy a obtener un óxido ácido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una primera clasificación del oxígeno con los metales o no metales. Luego, si seguimos agregando más compuestos, por ejemplo, agregamos agua a un óxido ácido, me va a dar un ácido oxácido, ¿no? Por otro lado, si agrego agua a un óxido básico, me va a dar un hidróxido. Y así, ¿no? Poco a poco vamos a ir avanzando hasta formar compuestos más complejos como las sales, ¿no? Igual va a pasar con el hidrógeno. Si el hidrógeno lo juntamos con un metal, me da un hidruro metálico. Con un no metal, un hidruro no metálico. Este se subdivide en 2 tipos, ácido o especial. Si le agrego agua al primero, me va a dar un ácido hidrácido. Y de aquí también puedo obtener otra sal. Y entonces, poco a poco vamos a ir avanzando en este esquema. Todavía no se preocupen. No vamos a ver todo a la vez, sino poco a poco. Entonces, vamos a ir viendo primero, por ejemplo, con los óxidos, ¿no? El tema de hoy nos va a llevar hasta los óxidos, hasta esta primera parte. ¿Ya? Entonces, esos son compuestos que vamos a ir viendo poco a poco y tenemos que ver también cómo los vamos a nombrar. Así que tenemos que tener en cuenta los criterios para ello, ¿ya? Muy bien. El otro concepto muy importante es el de estado de oxidación. Este sí es fundamental. Hoy día tenemos que comprenderlo a cabalidad. ¿Qué es el estado de oxidación? Es, como se menciona aquí, la carga aparente que tiene un átomo de una especie química. Indica el número de electrones que un átomo puede ganar o perder al romperse su enlace. Entonces, ya habíamos visto en el tema anterior el tema de enlace. Sabemos que los elementos tienen electrones que pueden ganar o perder. También se les llamaba valencia, ¿no? Si se acuerdan, electrones de valencia. Entonces, los estados de oxidación están muy relacionados con los estados de valencia, ¿no? Es más, muchas veces tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces, estos estados de oxidación, ¿dónde van a estar indicados? Van a estar indicados en nuestra tabla periódica. Por eso es que es importante que tengamos a la mano nuestra tabla periódica, ¿ya? Si no la tienen a la mano, por aquí también la vamos
La vamos a observar. A ver, yo me parece que ya la había buscado por aquí. ¿Dónde está la tablita? A ver, teníamos por acá una tablita. A ver, no sé si se ve. ¿Se ve la tabla? A ver, ¿se ve la tabla? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Sí, esta tablita es la que vamos a utilizar como referencia, ¿ya? Cuando ustedes vayan a su tabla, la que tengan, van a observar una leyenda. Y aquí en una parte de la leyenda tiene que decirles estados de oxidación, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice estados de oxidación. Están aquí en una columna, ¿no? Toda esta columna. Hay más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, ¿no? Toda esa columna me indica todos los posibles estados de oxidación de algún elemento, ¿ya? Entonces, siempre en su tablita, si tienen una a la mano, búsquenla, ¿ya? Busquen ahí en qué lugar se encuentran los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta esos valores cuando nosotros analicemos cada uno de los elementos, ¿ya? Pero va a haber también algunas reglas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas reglas para poder darles esos valores a los elementos. Ahí está, reglas para determinar el estado de oxidación. Primera, el estado de oxidación de un átomo sin combinarse con otro será 0. O sea, si tenemos un elemento solo, por ejemplo, hidrógeno 3, está solo, no tiene otro elemento, entonces su estado de oxidación, EO, será igual a 0, ¿no? Así de simple, nada más. O si tenemos otro elemento, por ejemplo, un fósforo, ¿no? Fósforo 5. Igual, como no tiene otro elemento, su estado de oxidación, EO, será 0. ¿Ya? Ya es una fórmula básica. Número 2, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Este sí es un valor importante, ¿ya? Vamos a recordar. El hidrógeno, la mayoría de los casos, casi todos, va a tener valor de más 1. Salvo los hidruros metálicos, va a ser menos 1. Pero eso lo vamos a ver después. Primero, este valor. En la mayoría de los casos siempre va a ser más 1. ¿Ya? Más 1. Por otro lado, el oxígeno va a tener como valor menos 2. ¿Ya? Menos 2 el valor del oxígeno. Acuérdense esos valores. Más 1, menos 2. ¿Ya? Va a haber casos especiales donde cambia menos 1 a más 2, ¿ya? Pero la mayoría de los casos va a ser menos 2. Muy bien. Por otro lado, el estado de oxidación del grupo 1A. Todos los elementos del grupo 1A van a ser más 1. ¿Ya? Ojo con esto. Todos los elementos del grupo 1A. ¿Ya? ¿Quiénes son los elementos del grupo 1A? Vamos a nuestra tablita periódica y tenemos que recordar que aquí, ¿no? Todos estos de acá, los que están en la primera columna, ¿no? Aquí si nos acercamos, la primera columna, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Donde dice grupo 1, ¿no? Toda esta columna de aquí, ¿ya? Esos son los elementos del grupo 1A. Por otro lado, los elementos del grupo 2A, su valor de estado de oxidación será más 2. ¿Ya? Ojo con eso. Los elementos del grupo A, ¿quiénes son? Todos los que están aquí en el 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Ya? Todos los que están en la segunda columna. ¿Ya? Muy bien. También tenemos otra regla. En un compuesto neutro, o sea, un compuesto que no tiene carga, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a 0. Esto también es otra regla importante. La suma de todos los estados de oxidación será 0. Y en un radical, la suma de los estados de oxidación es la carga radical. O sea, en el primer caso, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo HSO4, ¿no? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Ya. Cada uno va a tener su propio estado de oxidación, ¿no? El hidrógeno más 1, el azufre más 2, más 4, el oxígeno menos 2, ya. Cuando yo sume todos esos valores, y teniendo en cuenta cuántos también hay, por ejemplo, aquí hay 4 oxígenos, entonces tengo que multiplicar 4 por el valor del oxígeno. Toda esa suma, igual la suma total de los estados de oxidación, me tiene que dar siempre 0. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí uno se tiene que cancelar con el otro. Ya, eso va a pasar. Eso va a pasar en mis ejercicios. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? H2O.
El hidrógeno tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como el hidrógeno tiene +1 se multiplica con el 2, ¿no? Que está abajo, que es su cantidad. Como hay 2 hidrógenos, 2 por +1, +2. Y como hay un oxígeno, 1 por -2, -2. +2 menos 2, 0. ¿Se dan cuenta? Se cumple ahí que la suma de los estados de oxidación es 0. ¿Ya? Eso va a pasar entonces en los átomos neutros. En los compuestos, mejor dicho, compuestos neutros. Ahora, va a haber compuestos que tengan cargas, ¿no? Por ejemplo, PO3 y arriba va a tener -1. Y entonces la suma de sus estados de oxidación aquí tiene que ser su carga. Su carga es -1, entonces aquí tiene que ser -1, ¿no? O de repente NO2 y acá tiene todo -3. Entonces igual, la suma de todos sus estados de oxidación aquí va a ser la carga que es -3. ¿Ya? Entonces esas son algunas de las reglas. Ya en los ejercicios vamos a verlo más claro, no se preocupe. Ahí lo vamos a ver cómo se aplica esto de los estados de oxidación. ¿Ya? Muy bien, por ahora lo vamos a dejar ahí. Muy bien, ahora sí pasamos a los sistemas de nomenclatura. ¿Ya? Esta parte es importante, así que atentas, atentos también. Tenemos 3 tipos de sistemas de nomenclatura, los que mencionamos, que son los más utilizados, o los clásicos, ¿ya? Primero, el de la nomenclatura tradicional o clásica, donde utilizamos prefijos y sufijos, ¿ya? ¿Qué es un prefijo? Bueno, un prefijo es una terminación que está antes de una palabra, por eso se llama pre. Aquí tenemos una tablita donde vamos a observar los prefijos. Prefijos tenemos hipo y per. Hipo y per. Ahorita vamos a explicar cómo los vamos a usar. ¿Y el sufijo qué es? El sufijo va a ser una terminación, una palabrita en la que termina. Los sufijos van a ser ico, oso, ico, oso, ico, oso. Esos dos, ico y oso. Ahora, ¿cuándo se usan estos prefijos y sufijos? Eso va a depender de los números de oxidación que tengamos. ¿Ya? Los elementos van a tener varios números de oxidación. Van a tener 1, 2, 3, 4, incluso hasta más. Pero la mayoría tiene de 1 a 4. ¿Ya? Según los valores que tengan los elementos, yo los voy a nombrar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a buscar un elemento que tenga un estado de oxidación. Vamos a la tabla. Por ejemplo, acá vemos que el berilio solamente tiene aquí un estado de oxidación, ¿no? ¿Se ve? Está muy chiquito, creo. Ahí está, ahí se ve mejor, pero no. Berilio tiene un +2, ese es su único estado de oxidación. Si ese es su único estado de oxidación, quiere decir que cuando yo forme un compuesto con el berilio, entonces, al final, su término, su nombre, va a terminar siempre en ico. Aquí ven, número de estado de oxidación 1. Uy, ya me pasé. Número de estado de oxidación 1, único, va a terminar en ico. Por ejemplo, óxido berílico. ¿Ya? Ese es un ejemplo, en el caso del berilio. Cuando tengo 2, ya va a depender. Si yo utilizo el valor menor, voy a utilizar oso, ¿no? Y si utilizo el valor mayor, voy a utilizar ico. Eso depende entonces cuántos estados de oxidación tenga, ¿no? A ver, vamos a buscar un elemento que tenga 2. 2 estados de oxidación. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, 2 estados de oxidación. Aquí la mayoría tiene 3, más de 3. Ahí está, acá, la parte del magnesio. Ahí está, vemos que magnesio tiene +2 y +1, ¿no? Aunque magnesio usualmente se utiliza +2 como valor. ¿Ya? Entonces, a ver, por acá, el aluminio, ahí está. El aluminio tiene +3 y +1, tiene 2 estados de oxidación. Si yo utilizo el menor, será entonces la terminación oso, ¿no? Óxido aluminioso, por ejemplo. Pero si utilizo el mayor, será ico, óxido alumínico, ¿ya? Por poner un ejemplo. ¿Ya? Más o menos así vamos a utilizar el asunto de los estados de oxidación. Ya lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Muy bien. Ahí tenemos otras también, si tiene 3 o 4 estados de oxidación, ahí lo vamos a ver más. En nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, ¿qué hacemos? Esto es un poquito más sencillo, porque lo único que hacemos es
nombrar la función química seguida de los elementos y el número de oxidación va entre paréntesis. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, ¿no? Función química óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Entonces ponemos el aluminio, ponemos el oxígeno y luego el número de oxidación que yo estoy usando. Si el aluminio usa el 3, entonces acá será 3, ¿no? Entonces aquí yo voy a escribir la palabra completa, óxido de aluminio, y entre paréntesis 3, ¿no? Escribo contexto. La nomenclatura se escribe contexto, ¿no? Óxido de aluminio 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero referirme al elemento que habíamos puesto, el ALO, ¿no? ALO, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así más o menos va a ser la nomenclatura stock. Y la nomenclatura UPAC va a ser con prefijos. Esta no utiliza sufijos, sino utiliza prefijos, ¿ya? Los prefijos ya saben que ustedes van antes de la palabra. Un ejemplo muy famoso es este, ¿no? CO2. CO2. ¿Se acuerdan de CO2? El famoso CO2, otro nombre que se le llamaba era dióxido. ¿Por qué dióxido? Ah, ya, porque el número 2 tiene prefijo di. Dióxido, porque es oxígeno, de carbono. Como solamente hay un carbono, entonces no se dice monocarbono, ¿ya? Cuando tenemos monocarbono, al menos para el elemento del carbono, no se dice. En cambio, si fuera así, CO, para el oxígeno sí se utiliza el mono, ¿no? Cuando tenemos CO y hay un oxígeno, ahí sí sería monóxido. Monóxido de carbono. Pero en el primer caso era dióxido de carbono, ¿no? Entonces, dióxido de carbono, monóxido de carbono. ¿Ya? Con los ejemplos otra vez vamos a ver mejor aún cómo se aplica esta nomenclatura. ¿Ya? Pero ya vamos dándonos una idea. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros detalles vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a tener en cuenta a partir de ahora sí las funciones. ¿Ya? Ya empezamos con las funciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto una tablita al inicio? Ahí está esta, ¿no? Que empezaban las funciones con el oxígeno. Ya, hoy vamos a ver las funciones con el oxígeno. Con el oxígeno entonces formamos la función óxidos. Vamos a tener dos tipos principales de óxidos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos o ácidos, ¿ya? Los óxidos metálicos o básicos se van a formar por la unión de un metal y un oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son metales? Otra vez, vamos a nuestra tablita periódica, ¿ya ven? Por eso estamos usando bastante la tabla periódica. Los metales van a ser todos los elementos de aquí, ¿no? Del grupo 1, del grupo 2, todos estos elementos que están al medio, ¿ya? Al medio aquí, la mayoría de los que están en amarillo, todos los que están en amarillo, ¿ya? Ya no los resalto porque si no sale todo. Los que están, a ver, en naranja, por acá, luego los que están en amarillo, ¿ya? Y los que están en aquí, ¿no? Un amarillo, también un amarillo oscuro, ¿ya? Todos estos de acá. Aluminio, galio, ¿no? Todos estos que están en triángulo. Todos esos de ahí van a ser, aquí está la leyenda, pues, ¿no? Metales alcalinos, alcalinos terrestres, otros metales y de transición. Toda esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, todo este triángulo. Los verdes, los morados, los rosados ya no se consideran metales, ¿ya? Esos no se consideran metales y los celestes son gases nobles, ¿no? O sea, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos más o menos la visualización en la tabla periódica. De ahí vamos a sacar nosotros los metales y los no metales. Entonces, si un metal con un oxígeno me va a dar un óxido básico, ¿ya? Y la formulación va a ser primero, siempre va a ir el metal y después va a ir el oxígeno, ¿ya? Entonces, el oxígeno siempre va a tener, ya hemos visto, estado de oxidación -2. El metal va a variar dependiendo del metal que tengamos. Ya, eso tenemos que analizarlo, ¿ya? Analizarlo. Muy bien, en el caso de los óxidos ácidos, estos óxidos ácidos se forman con no metales más oxígeno, óxido ácido, otro nombre que se le da también es anhidrido, ¿ya? O anhídrido, ¿ya? Anhídrido también se le da ese nombre, ¿ya? Anhídrido o anhidrido, ¿no? Ya está. Entonces,
Su formulación también va a ser primero el no metal, luego el oxígeno. El oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2 y el no metal va a cambiar. Aquí es NM, ¿ya? Es no metal, se han confundido ahí, NH le han puesto. No metales, NM, no metal. Muy bien, vamos a ver ejemplos entonces de nomenclaturas. A ver, por ejemplo, si yo quiero formar con óxidos básicos, por ejemplo, escogemos el hierro, que es un metal, con el oxígeno. Lo unimos, ¿y qué va a pasar aquí? Como tiene estado de oxidación +2 y este tiene -2, se cumple como una regla del aspa, ¿no? Este pasa a este y este pasa a este. La regla de la aspita que habíamos visto en enlace, ¿se acuerdan? Y aquí sería F2 o 2. Pero ¿qué pasa? Cuando ambos tienen mitad, esto se simplifica. Entonces la mitad 2, 1, la mitad 2, 1. Entonces no me queda nada. Cuando me queda 1, 1 es como si no hubiera nada. ¿Ya? Atentos a eso. ¿Cómo se va a llamar esto? Tengo tres formas de llamarlo según las nomenclaturas que hemos visto. Habíamos visto que cuando el hierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Cuando yo tengo dos estados de oxidación, solo tengo dos terminaciones. O bien puede terminar en oso o bien en ico. ¿Se acuerdan? Si yo utilizo la menor, en este caso +2, que estoy utilizando acá, se va a llamar óxido ferroso. Por eso es que este se llama ferroso. En cambio, en el otro caso, que yo he utilizado el +3, y el +3 luego pasa aquí por la regla del aspa, ¿no? Y el 2 pasa aquí. Me queda así, ¿no? F2 o 3. Como aquí estoy utilizando el +3, que es el valor mayor, entonces yo le llamo óxido férrico. ¿Ya? Esa es en la nomenclatura clásica. En la nomenclatura stock, yo utilizo el valor del estado de oxidación, ¿no? En este caso, el hierro está usando el +2. El +2 que tengo acá al principio, ¿no? Este +2. Eso estoy utilizando. Entonces, óxido de hierro, 2. Nada más. Más fácil, ¿no? Y en el otro caso, como estoy utilizando el 3, óxido de hierro 3, +3. Ya está, nada más. Finalmente, en la nomenclatura UPAC que utilizamos prefijos, ¿no? Me fijo entonces cuántos óxidos tengo. Tengo un óxido. Entonces utilizo la palabrita monóxido. Monóxido de hierro, ¿no? No se pone monohierro por si acaso, ¿ya? Solamente el prefijo de mono se utiliza para los óxidos nada más. Monóxido de hierro, ya está. En cambio, del otro lado, sí se le pone prefijo a ambos, porque este tiene 3 y este tiene 2. Entonces acá será trióxido de dihierro. Dihierro quiere decir porque hay dos hierros, ¿no? Trióxido de dihierro, ¿ya? No se preocupen que esto poco a poco lo vamos a ver, ¿ya? Pero ya vamos viendo los tres tipos. En el caso de los óxidos ácidos o anhidridos, ¿ya? También vamos a ver algo similar. En este caso tenemos el azufre y el oxígeno. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Tiene +2, tiene +4 y tiene +6. Cuando tengo 3 estados de oxidación, entonces ahí ya utilizo más prefijos. Para el primer estado, que es el +2, por la regla del aspa, aquí me queda 2 y 2. Lo simplifico, mitad, mitad, y me queda así, ¿no? SO. Esto se va a llamar óxido hipooso. ¿Ya? En la tablita que habíamos puesto anteriormente, ahí me decía, ¿no? Cuando yo tengo, a ver, ahí está. Cuando tengo 3 estados de oxidación, aquí, el menor se llama hipooso. Empieza con hipo, termina con oso. El intermedio termina con oso y el mayor termina con ico. ¿Ya? Y cuando tengo 4 estados de oxidación, el menor empieza con hipooso, el intermedio empieza con oso, el otro intermedio empieza con ico y el mayor termina con perico. ¿Ya? Entonces fíjense ahí la variedad de prefijos que tenemos, de acuerdo al caso, otra vez. Entonces estábamos aquí, ¿no? Aquí, en el óxido de azufre. En este caso el azufre, como es el menor valor, será hiposulfuroso. ¿Ya? La palabrita no se utiliza azufre ahí, sino sulfo. Ese va a ser su prefijo, o su raíz, mejor dicho, ¿no? La palabra del elemento azufre. Luego, en el otro caso que utilizo el 4 es el valor intermedio, entonces solamente termina en oso. Y el último valor, que es 6, es el mayor, termina en ico. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo entonces.
En el caso de la nomenclatura stock es más fácil, ya sabemos que solamente tomamos el número de oxidación, 2, y le pongo 2. Óxido de azufre, 2. En este caso uso el 4, óxido de azufre, 4. En este caso uso el 6, óxido de azufre, 6. Ya está. Y la nomenclatura UPAC también es fácil porque utilizo solo los prefijos, ¿no? Como aquí tengo un óxido, será monóxido de azufre. El otro es dióxido de azufre. Y el otro es trióxido de azufre. ¿Ya? Muy bien. A ver, si se han perdido por ahí o ya están volando, ¿no? Creen que ya no tienen, no tienen esperanza, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a empezar igual con los ejercicios poco a poco. ¿Ya? A ver, vamos a ver al menos un par de ejercicios de cada parte. Primero de lo que es estado de oxidación y luego de combinaciones. ¿Ya? Yo acá les he puesto varios ejercicios para que ustedes ya lo vayan viendo, pero vamos a hacer algunos nomás, ¿ya? No se preocupen. A ver, número 1, me dice, indica el estado de oxidación del cromo en el siguiente compuesto. A ver, me dice, el compuesto es K2CR2O7. Muy bien, entonces yo tengo que saber el estado de oxidación del cromo. Tengo que estudiar entonces primero los estados de oxidación de los otros elementos. A ver, vamos a separarlos, ¿ya? Primero el potasio 2, luego tengo el cromo 2 y luego tengo el oxígeno 7. Por regla de los estados de oxidación, yo sé que el oxígeno siempre va a tener, ¿qué valor? Va a tener menos 2, el oxígeno. ¿Ya? Ahora, me están pidiendo el estado del cromo. Entonces, del cromo yo no sé cuánto vale, le pongo X. ¿Ya? Y del potasio, este elemento es el potasio, es el que me estaría faltando. ¿Cuánto es su estado de oxidación? A ver, bueno, vamos a ver la tabla. ¿Ya? Recuerden que siempre en caso de dudas, siempre hay que consultar nuestra tabla periódica. Entonces vamos a consultar nuestra tablita. A ver, ahí está. Potasio, potasio está por acá. ¿Está? Si nos damos cuenta, potasio está en el grupo 1, ¿no? Dijimos que por regla, los que estaban en el grupo 1 tenían estado de oxidación, aquí está, más 1. Ese va a ser su estado de oxidación. Entonces ahí está, ¿ya? La tablita. ¿No? Entonces la tablita nos salva. Muy bien, entonces volvemos aquí. Aquí el estado de oxidación del potasio será más 1. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora cumplimos la otra regla. La otra regla me decía que la suma de todos los estados de oxidación tenía que ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien, entonces hacemos eso. Vamos a hallar el estado de oxidación de cada uno. Pero para ello me fijo en lo siguiente. Este de acá tiene 2 átomos de potasio. ¿Qué va a pasar? Ese 2 le va a multiplicar al número de arriba. Acá será entonces 2 por más 1. Ya está. Aquí también el cromo, esto le va a multiplicar al X. Entonces acá será 2 por X, ¿no? Así es. Y acá el 7 le multiplicará al menos 2. Entonces acá será 7 por menos 2. Ya está. Toda esa suma me tiene que dar todo igual a 0, ¿no? 0 porque el átomo de aquí o el compuesto no tiene carga, ¿no? Si aquí el compuesto tuviera todo un paréntesis y acá menos 1, entonces menos 1 sería la carga y lo igualaría a menos 1. Pero como no tiene nada, entonces 0. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí hacemos como una pequeña ecuación aritmética, ¿sí? 2 por más 1, más 2, 2, más 2 por X, 2x 2X, más por menos, menos menos 7 por 2, 14, 14. igual a 0. Ya está. Muy bien, el 2 que está aquí baja. Este 2 positivo va a restar con negativo, ¿no? Signos diferentes se resta. Y se coloca el signo del mayor. El mayor entre esos dos será Menos el, 12. claro, el 14. Entonces, menos 12, la resta, igual a 0. Este menos 12 pasa al otro lado a sumar, me queda 2x igual a más X 2. igual a 6. Ahí está, x igual a 6. Más 6, ¿no? Siempre es bueno ponerle aquí el signo. Ahí está. Ese va a ser entonces el valor de X. Y X es el estado de oxidación del cromo, ¿no? Entonces ponemos por acá respuesta. El estado de oxidación del cromo, CR,
será igual a más 6. ¿Ya? Esa va a ser entonces mi respuesta. Ya está. ¿Ya? Entonces, cuestión de hacer un análisis. ¿Ya? No está tan complicado. Es cuestión de hacer análisis paso a paso, elemento por elemento. A ver, vamos a hacer otro más del estado de oxidación aquí. Indica los estados de oxidación de manganeso, Mn, en los siguientes compuestos. Tengo acá el K, el potasio, el manganeso Mn, el oxígeno, y acá tengo el manganeso con el cloro. Mn con el cloro. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver ahí qué valores podemos encontrar. ¿Ya? A ver. Son dos compuestos distintos, entonces para trabajarlos tengo que hacerlo por separado, cada uno, ¿no? Primero uno por un lado y luego el otro por otro lado. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a hacer una línea de separación. Ya está, ahí más o menos. Y nos vamos a centrar cada uno por separado. Entonces el primero lo analizamos. Acá será entonces K2, potasio, manganeso y oxígeno, ¿no? Vamos a hacer los tres. Y por el otro lado van a ser manganeso, oxígeno 4 era aquí, me faltó poner. Y aquí era manganeso y cloro 2. Entonces, primero el de la izquierda. El potasio, ya del ejercicio anterior habíamos visto que su valor de estado de oxidación, por lo que está en el grupo 1, va a ser de más 1. Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, por su posición en la tabla, ¿no? El oxígeno ya sabemos que siempre es menos 2, por regla. Y el manganeso es el que no sabemos, acá será X entonces. Ahora sí hacemos la multiplicación. 2 por más 1. Acá será 2 por más 1. Acá será, como no hay nada acá abajo, va a ser 1, ¿no? 1 por X, X. Y acá será 4 por menos 2. ¿No? Que pasa a multiplicar. Muy bien, toda esa suma me tiene que dar, todo suma igual a 0. ¿No? Para que se mantenga en equilibrio. Multiplicamos entonces, 2 por más 1. Más 2. ¿No? Más el X. Más por menos. Menos 4 por 2. 8. Todo es igual a 0. Ahí está. Muy bien, entonces ahora X se queda aquí y el menos 8 que estaba restando pasa al otro lado sumando. Más 8. Y el 2 que estaba sumando pasa al otro lado restando. Menos 2. Entonces X será igual a más 8 menos 2. Se resta, ¿no? Signos iguales se restan. Más 6. Ahí está. Ese es mi primer valor aquí, ¿no? En el estado de oxidación del manganeso. Entonces ponemos acá. Estado de oxidación del manganeso será más 6, ¿no? En la primera respuesta, aquí. Profesor, ¿Sí? quería pedirle permiso. O sea, es que mi mamá ya me dijo que me matriculara en el INNA y estoy retomando mis clases de inglés. Y quería saber si me podía dar permiso para salir 5 minutos antes de que sean las 4. Porque a Ay, las ay, ay, 4 ay. empiezan mis clases. Ay, 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 ay. O sea, ¿ya estás en el himno? Sí. Ah, ya estás por allá, ya. Ah, ya está bien, está No, bien. en el INNA ya pues no, o sea, mis clases virtuales. O sea, no online. Ah, ya, 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 ya. Tienes que Ujú, conectarte a las 4. sí. Ya, no hay problema, no hay problema. Vamos a tratar de terminar antes, ¿ya? Pero bueno, igual, Ya, si no nos da tiempito a terminar, ya, no hay problema, no hay problema. A ver, ya. tenemos entonces aquí la primera parte que el estado de oxidación del manganeso era más 6. Vamos a verlo ahora por el otro lado. Manganeso y cloro tenemos, ¿no? Vamos a completar los estados de oxidación. En el caso del manganeso no sabemos cuánto es, va a ser X entonces. Y en el caso del cloro, bueno, tampoco nos dan ahí como dato, entonces tenemos que ir a nuestra tabla. Vamos a la tabla. Ahí está, en la tabla periódica, buscamos aquí. Ahí está, los valores. Y bueno, el cloro tiene varios valores, ¿no? Varios valores, ¿ya? Como no nos están diciendo qué valor vamos a tomar, en este caso, ¿ya? Vamos a tomar el
el valor más común. El valor más común en los elementos de este grupo, el grupo 17, ¿ya? Va a ser el valor de -1. Si se dan cuenta ahí el flúor tiene -1, abajo el astato también tiene -1, el teneso tiene -1, el yodo tiene -1, todos tienen -1. Entonces ese es el valor más común en los elementos de este grupo. Lo vamos a tomar porque no nos están dando otro dato, ¿ya? El valor más común, porque ese es el que tienen todos. Muy bien, entonces tomamos el valor de -1 para el cloro. Ya está, entonces el cloro le ponemos -1. Y luego hacemos la multiplicación. Vamos a hacerlo rapidito. Aquí será X, y aquí será más 2 por -1, todo igual a 0, ¿no? Entonces acá será X más por menos -2. 2 por 1, 2, igual a 0, y el -2 pasa al otro lado sumando, ¿no? X va a ser igual a +2. Está restando y pasa sumando. Entonces aquí sería el valor de +2. El estado de oxidación del manganeso será +2. ¿Ya? Muy bien, entonces como ya queda poquito tiempo, vamos a volver a conectarnos para ver un par de ejemplos más de lo que es óxidos. ¿Ya? Y vamos a tratar de terminar antes de las 4. ¿Ya? Pero muy bien, se vuelven a conectar entonces, ahorita nomás. Ya, calientito, calientito.